Hola, buen día. Mi nombre es Sergio Adrián García Rosas, del grupo 306 de la Escuela Superior de Educación Física. Y hoy vamos a hablar de un nuevo tema, que es la actuación del profesor de Educación Física en la integración educativa de alumnos con necesidades educativas especiales, asociados a la discapacidad motriz. Como sabemos, las discapacidades han existido desde siempre. Desde las primeras civilizaciones han habido rastro de que existían. Sin embargo, a lo largo del tiempo se ha visto cómo ha evolucionado el cómo tratamos a este tipo de personas. La sociedad, al paso del tiempo, es quien principalmente le ha dado el papel que juega. Gracias a la sociedad es como una persona puede avanzar o al contrario, se puede rezagar, pero todo depende de cómo lo traten. Como les comento, la sociedad juega un papel muy importante en esta situación. Actualmente ya está muy bien aceptado. Sin embargo, en el tema que vamos a tratar hoy, data más que nada del plan y programa de 1993, donde era otra situación muy diferente a la que actualmente se vive y se busca lograr en las clases de educación física. La educación es una situación muy importante en la vida de las personas y gracias a ella las personas pueden salir adelante y superarse. Sin embargo, para las personas con discapacidad suele ser a veces un poquito más complicado. Como les comento, analizaremos el plan de 1993. En este plan buscamos checar, en el estudio que se hizo, se busca revisar ciertas situaciones en específico, como es principalmente ver si se cumplen los objetivos de este plan en las clases de educación física. El segundo que vamos a intentar, o que se intentó checar en este estudio, se intentó comprobar, es la integración de los alumnos con discapacidad. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un estudio de hace bastantes años con un plan muy diferente. Y se habla de la integración. Ni siquiera hablamos de inclusión, que es aceptarlos y ayudarlos dentro de las clases, sino simplemente dejarlos participar. Pero este es el segundo objetivo que vamos a revisar, si se integran los alumnos a la clase de educación física. El tercero es la identificación de estilos de enseñanza, ver cómo el profesor se desarrollaba y se desenvolvía para dar sus clases en esta época y con este plan. Por último, vamos a checar los recursos materiales y las estrategias que utilizaba el profesor para poder llevar a cabo sus clases. Bueno, continuamos con la siguiente parte, que es el fundamento teórico. En esta parte de la lectura se habla sobre la educación. ¿Qué es la educación en esencia? Bueno, la educación es todo el conjunto de conocimientos, actitudes, valores, experiencias y resultado de la misma que una persona obtiene. Esta es la educación como tal. Dentro de las escuelas tenemos otro tipo de educación, que es prácticamente aprender ciertos temas y contenidos para ser parte de una sociedad activa. La mayoría de la educación siempre busca cumplir las necesidades de una sociedad. Se basa en eso. Es muy diferente la educación de aquí a la de otros países. Y la educación de aquí y de allá es muy diferente. Todas siempre con el objetivo de cumplir las necesidades de esa región o de esa sociedad en específico. También en esta parte se menciona cómo ha ido evolucionando un poquito el concepto de una persona normal y una persona diferente. Las personas normales, en la lectura se trata de personas que tienen la facilidad o la facultad de poder usar libremente sus facultades psíquicas, emocionales y físicas, mientras en cambio las personas diferentes son aquellas que tienen alguna discapacidad y se trataban en esa época de personas enfermas o personas que no podían realizar sus actividades precisamente por su condición. A partir de las personas diferentes, como se llaman en esa época, surge el término de necesidades educativas especiales. Las necesidades educativas especiales atienden a todas esas personas que por alguna situación no pueden cumplir o no pueden aprender de la misma forma que una persona regular, que en ese tiempo se llamaba normal. No importa si es una persona con discapacidad o que no la tiene. De todas formas, las necesidades educativas atienden a cualquiera que necesite algún apoyo para aprender mejor. Y estas necesidades educativas se llevan a cabo en la educación física. ¿Esto cómo es? Bueno, en la educación física
buscamos nosotros el desarrollo de una persona, el desarrollo integral de esta persona. Las necesidades educativas deberían de trabajar de la mano y deben de integrarse a las clases de educación física para las personas que lo necesiten. Nuestra meta en la educación física es precisamente tratar de que la persona tenga un desarrollo psíquico, físico, emocional y social lo mejor posible. En estas 4 áreas es donde puede ejercer. Y bueno, tratando de personas con discapacidad, creo que es una de las mejores oportunidades para poder ejecutarla. Y de hecho en la lectura se menciona así. En estas áreas es donde nos podemos desarrollar y una persona con discapacidad, bueno, creo que es la mejor área a la que se puede apegar para poder tener mejores resultados y un desarrollo más óptimo de vida. En la lectura del estudio que se realizó, tratamos la educación especial y precisamente los fundamentos de la legislación para la integración de este tipo de personas. Aparte de que es una labor social y moral la que deberíamos de realizar nosotros para poder trabajar con estas personas, o sea, tener el valor moral y pedagógico para integrarlas, también la ley los respalda bajo diferentes artículos de diferentes documentos. Primeramente, en la Constitución, en el artículo 3, marca que todas las personas deben y tienen derecho a la educación. Esto no es nuevo, desde años atrás se ha trabajado esto y, como se comenta, está en el artículo de la Constitución desde 1917. O sea, es un derecho de todos el que tengan la posibilidad de asistir a una escuela. Aparte del artículo 3, en el artículo 31 marca que los padres tienen la obligación de mandar a sus hijos a la educación básica mínimamente. Actualmente se modificó un poco hasta la educación preparatoria, que es obligatoria. Sin embargo, en estas épocas era el preescolar, la primaria y la secundaria, que tenían que darles obligatoriamente. Aparte de eso, en la Ley General de Educación, en el artículo 3, menciona que el Estado está obligado a brindar servicios educativos a la sociedad en general. No debe haber discriminación ante ella. A todos se les debe de brindar por igual motivo. La siguiente es el artículo 4, donde menciona que los habitantes tienen la obligación y el derecho de cursar los niveles básicos de escolarización y que aparte son obligatorios. Más adelante está el artículo 39, donde menciona precisamente eso, también que la educación inicial, la educación especial y la educación para los adultos, aparte de trabajar los contenidos, debe de atender las necesidades que cada uno de estos grupos sociales tiene y requiere para poder llevar a cabo un aprendizaje. El artículo 41 marca que la educación especial debe ser general para todas aquellas personas que lo requieran, como lo comentábamos, que tengan alguna necesidad especial de aprendizaje, no necesariamente una discapacidad, puede ser también una limitación. Y por último, en la Ley General de las Personas con Discapacidad, publicado el 10 de junio del 2005, menciona ciertos títulos que refieren a la educación especial. Otro de los puntos que marca, antes de entrar de lleno al estudio, es la didáctica de la educación física. También es importante entender este punto porque así podemos comprender cuál es la labor precisamente de la educación física y qué medio utiliza para poder llevarse a cabo. Bueno, la didáctica de la educación física primeramente responde a que transforma todo el conocimiento científico y teórico a algo práctico, o sea, es llevar a cabo con los alumnos y en su desarrollo lo que aprendemos en los libros de texto y nos enseñan en las escuelas. La segunda parte que responde la didáctica de la educación física es el conjunto de ejercicios, procedimientos y medios que precisamente utiliza ella. Estas son las formas en las que se apoya la educación física y que utiliza para poder llevarse a cabo y transmitirse. La educación física no solamente se puede transmitir o no solamente se tiene que transmitir a través de conocimientos, de libros y contenidos, también tiene que llevarse a cabo. Y esto es por medio precisamente de los ejercicios y de algunos métodos para poder enseñarla. Bien, el siguiente punto que se trata de la didáctica es la actividad física o motricidad. Este es un punto importante porque es la esencia de la educación física. La actividad y el ejercicio físico son dos partes
que conforman la educación física. Sin estas dos, bueno, en esencia no podría existir esta materia o esta área. Por último, la educación física es fundamental porque, bueno, la didáctica de la educación física es fundamental porque en ella se basa el proceso de enseñanza-aprendizaje. Utiliza este método porque a través de él se puede llevar a cabo la transmisión de contenidos y de enseñanzas. Como lo comentábamos, bueno, en las escuelas se busca la educación y la educación física necesita fundamentalmente este proceso. Bueno, al inicio de la lectura y al inicio de este video también vimos que uno de los propósitos por los que se realizó este estudio es para ver si el profesor de educación física en el plan y programa de estudio de 1993 usaba los recursos materiales para sus clases y en qué medida. ¿Pero qué es un recurso material? Bueno, el recurso material es toda estrategia, método o artefacto que puede utilizar él, o sea, del que se puede apoyar para llevar a cabo sus clases. Pueden ser pelotas, balones, juegos, iniciación deportiva. Todos esos son materiales que utiliza él. Bueno, son recursos y materiales, se refiere principalmente a lo tangible, pero en la lectura se engloban todas aquellas herramientas de las que se puede apoyar él. Estos recursos materiales, bueno, los profesores los utilizan día a día en sus clases de educación física. Hay profesores que los utilizan bastante y hay profesores que en menor medida. También el punto está en cómo aprovechan cada uno de ellos, pero en pocas palabras, este es otro de los aspectos que vamos a revisar en el estudio que se hizo. Otro propósito del estudio era revisar los estilos de enseñanza que utiliza el profesor para llevar a cabo sus clases y precisamente para integrar a los alumnos con discapacidad. Hay diferentes estilos de enseñanza. Esto es importante que lo aclaremos antes de tocar el estudio como tal, para poder entrar un poquito más en contexto. Como lo comento, hay diferentes tipos de enseñanza. Están los tradicionales, que es mando directo o una pequeña variación del mando directo, donde los alumnos tienen una muy ligera participación. Sin en cambio, no deja de ser esta modalidad. El mando directo principalmente, bueno, es precisamente eso, el profesor da órdenes, da indicaciones y es el que dirige toda la clase. Otro estilo de enseñanza es el individualizador. Este método, bueno, busca que la educación sea recíproca, o sea, el profesor da ciertos contenidos, pero también los alumnos, a su vez, de algún modo, dejan un aprendizaje al profesor. No solamente es unidireccional, sino es bi. Lo siguiente es que puede trabajar por pequeños grupos. Y por último, es un microequipo lo que se realiza. Esta es de la forma individualizadora. Otro estilo de enseñanza que se utiliza es el creativo, que bueno, busca principalmente la espontaneidad de los alumnos para poder aportar algo a la clase. Los participativos, los socializadores, donde se busca principalmente que los alumnos convivan entre ellos, y aquí el profesor lo que hace más que nada es ver cómo interactúan y cómo se organizan para realizar o llegar a una meta, mejor dicho. El participativo, bueno, como lo comentaba anteriormente, este tipo principalmente se basa en que pues, los alumnos tengan una mayor participación en el aprendizaje. El profesor más que nada los guía, pero son ellos los que son principalmente los que llevan a cabo la clase a través de sus participaciones, no solamente haciendo los ejercicios, sino también proponiendo o dando ideas de lo que ellos les gustaría hacer o saben hacer. Y el último, el cognoscitivo. Este último busca que los alumnos tengan un descubrimiento guiado. Es el último nivel y es un poquito más complejo de llevar. De hecho, muchos profesores apoyan la idea de que este tipo de enseñanza sea hasta que ya tengas un buen control de grupo, porque en los alumnos son casi autónomos. Tú los vas guiando, pero ellos son los que
hacen por completo o casi por completo el resto del trabajo. Y también dentro de este último está la resolución de problemas, que es lo mismo, los alumnos buscan llegar a la conclusión y resolver alguna situación que se les dé, pero son ellos principalmente los que lo hacen. El profesor casi no interviene, simplemente observa y los ayuda cuando estén más que trabados. De ahí en fuera no hay como que mucha participación de él. Por último, entraremos de lleno al estudio. El estudio tenía la hipótesis de que los profesores de educación física que utilizaron el plan y el programa de 1993 no contaban con las herramientas adecuadas para poder dar una clase de educación física integrando alumnos con discapacidad. Vuelvo a corroborar lo que decía hace rato al inicio del video, que tengamos mucho cuidado en esa palabra, integrar, porque precisamente es lo que se buscaba en ese tiempo, simplemente meter a los alumnos con discapacidad a las clases de educación física, no precisamente hacerlos participar del todo o adecuar las cosas para que ellos se sintieran exactamente cómodos como debió haber sido, sino simplemente meterlos. Pero bueno, se llegó a la conclusión precisamente de que faltaba preparación y orientación para que los profesores pudieran integrarlos a ellos. El método que se utilizó para llevar a cabo este estudio fue simplemente la observación. En el estudio menciona que se estudiaron 3 escuelas diferentes y a partir de ellas sacaron sus resultados. Fueron haciendo sus debidas anotaciones y dándole un seguimiento a cada uno de los aspectos que pasaban en la clase de educación física. También hay que aclarar que simplemente se observó una sesión de educación física por escuela que se observó. Es decir, 3 escuelas, 3 observaciones de 3 clases nada más. No hubo como que una mayor profundidad. Sin embargo, los resultados fueron prácticamente unánimes porque arrojaron que los profesores precisamente no habían llegado o no habían podido lograr llegar a integrar a los alumnos con discapacidad. Muchos de estos profesores utilizaban un método muy tradicionalista todavía. Casi todo eran mando directo y indicaciones de ellos mismos. No permitían que los alumnos como tal aportaran algo a la clase. Si recuerdan, al inicio se plantearon ciertos objetivos para lograr con este estudio y se llegó a la conclusión de que sí se cumplían con los objetivos del plan de 1993, pero no de una forma donde todos salieran ganando o que todos tuvieran un resultado positivo de ejecutar este plan. Se notó también que no se integraron a los alumnos con discapacidad. En ninguna de las 3 sesiones que se observó, los alumnos fueron integrados. De hecho, prácticamente no hacían nada, no eran integrados a las clases de educación física. Este era un problema grave por lo que podemos observar del estudio, porque a pesar de que lo marca la ley y de que es lo que prácticamente buscaban, mínimamente integrar a los alumnos, los profesores no hacían nada por lograrlo. Para empezar, como lo comentábamos, su método todavía es muy tradicionalista y su forma de pensar a la par era prácticamente igual. Buscaban el entrenamiento deportivo, buscaban que los alumnos se desarrollaran, pero a su paso de ellos y a como ellos lo dictaban. No había ninguna de las características o de los principios de los planes de ahora, que son realmente muy diferentes a lo que se buscaba en esa época. También dentro de lo mismo vimos o se vio en el estudio que su estilo de enseñanza, como les comentábamos, era tradicionalista y no hubo gran variedad de recursos materiales que utilizaran. Realmente era muy poco el material que se utilizaba y no eran aptos ni del todo eran no eran propicios para que los alumnos con discapacidad los utilizaran o que pudieran aprovecharlos al máximo. Al igual que su estrategia de enseñanza no era la mejor. Bueno, espero que les sirva este video y que les haya gustado el tema que se trató. Es un tema un poco delicado y muy importante porque así vemos cómo era el trato a las personas con discapacidad antes en las escuelas y en los planes precisamente de educación física y cómo son ahora. A través del tiempo ha ido evolucionando, sin embargo todavía tenemos varias barreras que quitar
para poder integrar a estas personas. Y no solo integrarlas, el término que ahora se utiliza y que yo creo que es un poquito más apropiado que solo integrarlos es incluirlos, porque no se nos debe olvidar que también son personas que son capaces de muchísimas cosas. Sin embargo, la sociedad aún hoy en día, en pleno 2020, creen que estas personas no tienen la capacidad de realizar varias cosas, cuando sin embargo la sociedad es quien los discapacita, no ellos mismos. ¿Tienen alguna discapacidad? Sí, pero el discapacitado no es él. Y a veces parece más que nada que la sociedad es la discapacitada, creyendo que estas personas no pueden valerse por sí mismas o que no pueden realizar lo que nosotros o incluso hacerlo mejor que nosotros todavía. Gracias y que tengan buena tarde.